están mis queridísimos lectores de la Vía Láctea? Bueno, miren, hoy les voy a traer un video sobre el contexto de la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue que se dio esa entrada? ¿En qué condiciones estaban los Estados Unidos? Un poco qué pasos tomó Roosevelt y cuáles fueron los pasos de Churchill. ¿Qué hizo? ¿Y cómo fue que llegaron a conocerse estos dos colosos de la historia? Además, creo que es importante ver un poco cómo llegaron a conocerse Roosevelt y Churchill, porque es realmente una de las amistades más bonitas de la historia. Así que bueno, espero que lo disfruten y como diría Thomas Mann, dicho esto, comencemos. La cooperación entre Churchill y Roosevelt empezó mucho antes de la entrada oficial de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Cada uno en su contexto, líderes muy distintos y con ideas muy diferentes, pero los dos lucharon por un objetivo común y ambos tuvieron la misma visión. El nazismo era la amenaza del mundo y tenían que detenerla. El objetivo de las cartas que Winston Churchill empezó a enviarle a Roosevelt desde 1940 no solo era pedirle ayuda e insistirle que tenían que involucrarse abiertamente en la lucha contra Hitler y el nazismo, sino que quería convencerlo de la determinación de Inglaterra de luchar hasta el final, incluso cuando cayera el gran aliado que era Francia, cosa que ya era inminente cuando empezaron estas cartas. Pero Churchill sabía que los Estados Unidos no iban a entrar a la guerra voluntariamente, sino que tendría que arrastrarlos. Roosevelt respondía a estas cartas de forma amistosa, con mucha empatía, sin comprometerse a nada, pero nunca dijo taxativamente que no. Y la respuesta tiene un contexto que tiene que ver con la economía americana y que tiene que ver también con el miedo que tenía Roosevelt de que los ingleses de pronto negociaran o cayeran como los franceses. Pero algo que tenemos que poner en contexto es que cuando pensamos en pedirle ayuda a los Estados Unidos, hoy en día pensamos en algo muy distinto a lo que eso significaba en 1939 y por supuesto en 1940. En 1939, el ejército de Estados Unidos tenía 189.839 soldados, nada más. En total, todo el personal militar de los Estados Unidos llegaba como a un poco más de 300.000 efectivos, más o menos. Cuando terminó la guerra, eran más de 8 millones de soldados. Todo esto parte de un esfuerzo que comenzó Franklin Delano Roosevelt con una visión muy particular en mente. Pero de nuevo los Estados Unidos no era la fuerza, la potencia militar que es hoy en día. De hecho, el mayor poder naval, marítimo, era de Inglaterra, seguido de Francia, y definitivamente los alemanes ya en ese momento superaban a los Estados Unidos. Es decir, tenían que unir fuerzas, pero no es que estaban llamando a un salvador como podemos imaginarlo hoy en día. Pero Churchill hizo cosas mucho más drásticas que solo escribir cartas. En el verano de 1940 aprobó la Operación Catapulta, también conocida como la masacre de Mers-el-Kebir. Allí hundieron 3 barcos de la Armada Francesa, el Provence, el Bretaña y el Dunkerque. Esto con el objetivo de frenar el desembarco del eje en el norte de África, también para evitar que los alemanes se aprovecharan de la Armada Francesa, pero sobre todo para demostrarle a Roosevelt que Gran Bretaña estaba dispuesta a luchar sin tregua, de manera implacable hasta el final contra los alemanes. Y funcionó. Ya Roosevelt no tenía duda de la disposición de Gran Bretaña, pero tenía toda una cantidad de asuntos domésticos que resolver, temas económicos y políticos. Él era un hombre de gran olfato político y él nunca iba más rápido que la opinión pública. Empezando porque el clima económico en Estados Unidos a finales de los años 30 era muy complicado. A principios de los años 30, desde el 29, empezó la Gran Depresión y después entre el 36 y el 38 los precios del acero, que tenían gran impacto en la economía, empezaron a bajar y había mucho miedo de que volviera un clima de depresión. También estaban los factores aislacionistas que no querían meterse en la guerra. Entonces Roosevelt tenía que convencer a la opinión pública, convencer al Congreso y buscar una manera de reactivar la economía. Así que no lo tenía fácil. El aislacionismo es una corriente de pensamiento que viene desde que se fundió el país. George Washington era, digamos que, de esta tendencia aislacionista, lo que quiere decir que deben enfocarse primero en los problemas del país y después en problemas en el extranjero, siempre y cuando sean una amenaza real para la defensa, la seguridad y la estabilidad del país.
Esta visión aislacionista fue la que le impidió, o digamos la que impidió que se ratificara en 1919 el tratado para dar entrada a Estados Unidos en la Liga de Naciones, que fue la organización internacional que se creó después de la Primera Guerra Mundial para garantizar la seguridad mundial. A principios de 1941, en su discurso del Estado de la Unión frente al Congreso, Roosevelt pronuncia un discurso conocido como el discurso de las 4 libertades, ya preparando al aislacionismo para lo que va a ser el futuro de Estados Unidos y su política exterior. Pocas semanas después fue aprobada una ley, la ley de préstamo, la ley del Lend-Lease, en la que se le permitía al presidente transferir armas y material de defensa a cualquier país que el presidente asumiera como vital para la seguridad de Estados Unidos. Y quedaba así sin efecto el Neutrality Act de 1939. Los aislacionistas, por supuesto, no estaban contentos y decían que ahora el presidente iba a poder entrar en una guerra sin declararla. Esta ley fue vital para la Unión Soviética, aunque hayan teorías que dicen que no. La realidad es que fue lo que les permitió reaccionar más adelante, porque el Ejército Rojo no estaba en las mejores condiciones, pero además, entre el 42 y el 43, de no haber tenido el apoyo material de los Estados Unidos a través del Lend-Lease, se hubieran muerto de hambre los rusos. Y no solo eso, sino que por la extensión de territorio de Rusia era una guerra de movilidad. Y los jeeps, los camiones y los jeeps americanos les dieron la posibilidad de moverse más rápido, resistir y eventualmente repeler los ataques nazis. En agosto de 1941 finalmente se conocieron en persona Roosevelt y Churchill en Terranova, en un encuentro que duró 4 días. Y allí firmaron un documento que se llama la Carta del Atlántico, donde se comprometían a garantizar la libertad del mundo y la autodeterminación de los pueblos. Cosa un poco irónica tomando en cuenta la posición imperialista de Churchill que Roosevelt odiaba. O sea que no siempre veían todo de la misma forma, sin duda que no. Esta carta tuvo consecuencias diplomáticas inmediatas. Los japoneses la odiaron y se sintieron mancillados en su honor, por ejemplo. Pero cuando le preguntaron públicamente en esos días a Roosevelt si esa carta lo ponía más cerca de la guerra, él contestó categóricamente y públicamente que no. Mientras Roosevelt decía eso públicamente, en el Congreso pasaba algo muy importante y es que se aprobaba por un solo voto la extensión del Selective Service Act, la primera recluta obligatoria en tiempos de paz en la historia de Estados Unidos. Sin eso, no hubieran tenido un ejército efectivo para luchar. En septiembre de 1941 sería la primera conferencia entre los 3 países que formarían la Gran Alianza: Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña. En esa conferencia dijo Stalin: el país que produzca más motores, ese ganará la guerra. Y de ahí venía la visión de Roosevelt. Él quería transformar a los Estados Unidos en un garante, él veía como un poder benevolente, garante de la democracia a nivel mundial. Y empezó una movilización industrial masiva para lograr ese objetivo. Y eso transformó a los Estados Unidos, lo convirtió en el poder militar que conocemos hoy y por supuesto transformó nuestro mundo. En diciembre de ese año atacaban Pearl Harbor. En otro video les contaré en detalle todo el tema de Pearl Harbor, lo que significó la Guerra del Pacífico, por qué Hitler, una vez que atacan Pearl Harbor, él se decide a declarar la guerra a Estados Unidos, cosa que primero le hizo un favor a Roosevelt y le ahorró muchos pasos políticos, pero para sus generales fue un desastre porque efectivamente lo lanzó a luchar en 2 frentes. Sin embargo, cuando eso sucede en 1941, los Estados Unidos está lejos de estar listo para luchar con Alemania. Les voy a contar también de la invasión al norte de África, que fue un desastre y que masacraron a los aliados. O sea que no solo tuvieron que reclutar más soldados, industrializar y modernizar sus fuerzas armadas, sino que además tuvieron que aprender a pelear. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este video y estas pequeñas cápsulas que nos ayudan a ver un poquito mejor la historia y a ver también el mundo en el que vivimos hoy. Gracias como siempre, mis queridos lectores de la Vía Láctea.